superior a la que es la velocidad adecuada para esa especie. Entonces tenemos que tener un conocimiento preciso de la velocidad, la cantidad también es bastante importante, y cómo vamos a realizar esa interacción entre fármacos para que no haya una supresión en cuanto a lo que es la funcionalidad de un fármaco por la aplicación de otro fármaco. Entonces eso también es bastante importante que podamos mencionar. Acá, por ejemplo, menciona la hiperpirexia. Consiste en el aumento de la temperatura corporal como consecuencia de la presencia de pirógenos, o sea, de un producto inyectado, en el caso, por ejemplo, de lipopolisacáridos bacterianos. Puede ocurrir también una inoculación de agentes patógenos contaminados que producen infecciones y se pueden formar lo que son hematomas por extravasación de la piel en el lugar de aplicación. Eso ya mencioné ya también, que depende mucho de la técnica que se utilice para esta vía de aplicación. No sé si algún compañero está esperando por ahí que no sea. Voy a mirar un poquito. No, están todos. Bueno. Otra vía de aplicación que podemos utilizar es la epidural o extradural. Es eficaz en la administración de anestésicos locales con el objeto de inducir lo que es una anestesia en la región inervada a través de lo que es las eminencias espinales en la región lumbosacra o sacrococcígea. Bueno, ahí yo voy a necesitar un poquito de qué es lo que ustedes recuerdan, un poquito de qué se puede inervar a través de lo que es la aplicación de fármacos en la zona lumbosacra o sacrococcígea. Si ustedes llegaron a desarrollar ya esa parte o aún no lo hicieron. Entonces voy a intensificar más lo que son los conocimientos en esa área. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que fue atropellado, en este caso, pónganle, o podemos decir que tuvo una lesión a nivel de lo que es en las vértebras sacrococcígeas, ¿qué problemas podemos encontrar en ese paciente? ¿Qué problemas ustedes creen que podemos encontrar en un paciente que tuvo una lesión a nivel de lo que es las vértebras sacrococcígeas? Vamos a hablar de un perro que fue atropellado, por ejemplo. Puede ser que pierda la capacidad de caminar o que tenga incontinencia urinaria. Excelente. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de lesión o ese tipo de síntomas a causa de una lesión a ese nivel, entonces si nosotros hacemos una inervación a nivel de este grupo de vértebras, ya sea lumbosacra o sacrococcígea, podemos decir que si nosotros aplicamos un fármaco, en este caso menciona lo que son anestésicos locales, podemos tener o podemos acceder a lo que es la parte de los miembros posteriores, la cola, la parte de lo que es la vejiga, a través de la inervación de estos o de este grupo de nervios que se encuentran en esta región. Para esa finalidad se utiliza más lo que es esta vía de aplicación. Después tenemos lo que es la paravertebral. Se utiliza en forma de bloqueo de la conducción de los nervios espinales lumbares. Entonces nosotros vamos a llamar epidural o extradural y también vamos a llamar paravertebral a lo que es la conducción de nervios a nivel de lo que es la parte lumbar. Hasta ahí no sé si tienen preguntas.
En este caso somos todas chicas. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? No. De mi parte. No, Bueno. profe. Dale, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son las vías de administración local. Entre las vías de administración local tenemos la cutánea y a través de lo que son las mucosas. La aplicación cutánea, que también se puede hablar de una aplicación tópica, y una aplicación a través de las mucosas. Y entonces ahí vamos mencionando ocular, óptica, nasal, rectal, vaginal, intramamaria y intrauterina. Entonces, para cada grupo, según el órgano afectado, nosotros tenemos un conjunto de fármacos a utilizar. Para la parte ocular, podemos utilizar desde anestésicos, antihistamínicos, también podemos utilizar antibióticos, antiinflamatorios. Lo mismo pasa para la parte óptica. La parte nasal podemos utilizar lo que es toda la parte de estimulantes en lo que es la parte de secreción o lo que es la parte de estimulación de la respiración y apertura de lo que son las vías respiratorias superiores. Después para lo que es la parte rectal, podemos utilizar varios conjuntos de fármacos dependiendo del tipo de patología que nosotros tengamos. Lo mismo en la parte vaginal podemos utilizar óvulos, podemos utilizar también en lo que son antibióticos. La parte intramamaria lo mismo y la parte intrauterina también prácticamente igual. Bueno, ahora volviendo otra vez a lo que es la farmacocinética, ya habíamos dicho lo que es que constituye el desplazamiento de los fármacos o el trayecto que siguen los fármacos en los diferentes órganos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la absorción. Les voy a mostrar un poquito acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de absorción, hablamos de diferentes tipos de factores que van asociados a la absorción. Hablamos de lo que es una absorción a través de lo que es una vía pasiva y una vía activa. No sé, chicas, si se recuerdan de algo de lo que es la parte de absorción, si se recuerdan algún contenido básico, algo que manejan de esta parte de absorción. Bueno, entonces vamos a hablar de que la absorción es el paso del fármaco de su lugar de administración a lo que es el torrente sanguíneo. Como pudimos mencionar anteriormente, depende mucho de la vía de administración de este fármaco. Hablamos que la vía oral podemos llegar a tardar de 30 a 60 minutos, incluso más, dependiendo de la especie, ¿verdad? Esto hablamos en monogástricos. Ahora, si nosotros decimos la absorción, ¿cómo va a ser a través de lo que es la vía intravenosa? Va a ser rápida y prácticamente instantánea. Ahora, si hablamos de la vía subcutánea o intramuscular o de la vía tópica, va a haber una absorción de manera más lenta y va a variar el tiempo de absorción de este fármaco. Entonces se va a utilizar diferentes tipos de concentración o diferentes tipos de gradiente de concentración y diferentes tipos de absorción, ya sea pasiva o activa. Y otros tipos de absorción que vamos a ir mencionando más adelante. Ahora, me gustaría un poco saber qué ustedes recuerdan de lo que es la absorción pasiva, activa.
absorción por difusión facilitada, absorción por pinocitosis o exocitosis. Si alguna vez escucharon o dieron estos contenidos. Si no, súper, no hay drama. Pero si escucharon por lo menos estos tipos de absorción anteriormente. Creo que no entonces. Entiendo que no. Bueno, entonces nosotros acá vamos a mencionar que la absorción por gradiente de concentración, la absorción pasiva, en farmacología es la más importante. Y también tenemos que mencionar que es la más común, porque la mayor parte de los fármacos actualmente se absorben a través de lo que es esta vía. Prácticamente casi todos los fármacos, sin excepción, son ácidos o bases débiles, lo que quiere decir que cuando están en una solución solo se disuelven en una proporción determinada por lo que es el pH del medio, a diferencia de los ácidos y bases fuertes que se disocian prácticamente en su totalidad al encontrarse en una solución. Entonces, la absorción o la disolución de estos fármacos depende mucho de si son ácidos o bases. En cuanto a lo que es la absorción por procesos activos de transporte, entonces nosotros podemos decir de que este mecanismo requiere de gasto de energía celular y se realiza a través de lo que son las barreras biológicas o a través de lo que son los gradientes de concentración, es decir, de menos a más concentrado. Las características del transporte activo se resumen así. El fármaco puede transportarse de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. El sistema de transporte necesita un transportador o un acarreador. Hasta acá mencionamos dos factores. Hablamos de que las sustancias se transportan de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. El sistema de transporte necesita un acarreador, en este caso nosotros le llamamos un transportador, un transporte, en este caso activo, que va a depender del tipo de sustancia y de ciertos factores de activación que voy a ir mencionando. El sistema es específico de una sustancia o de un grupo de sustancias, por lo que puede haber competencia entre varias de ellas, o bien una sustancia facilita el ingreso de otras, actuando como facilitador. También tenemos que tener en cuenta que el transporte activo requiere de energía celular. Por ejemplo, trifosfato de adenosina. Por lo tanto, los venenos metabólicos o sustancias inhibidoras bloquearán dicho transporte. También nosotros tenemos que mencionar que el transporte activo es saturable, es decir, al aumentar la concentración de un lado de la barrera por valores de encima de lo normal, el sistema se satura y la velocidad de transporte